Bueno, muy buenas noches para todos. Damos inicio 7:32 al módulo, una nueva sesión, la sesión número 11 del módulo de reto que está desarrollando el Hospital Militar, siendo liderado por el Servicio de Coloproctología, pero de revisión y manejo en forma multidisciplinaria con los servicios de oncología clínica, radioterapia oncológica y radiología de imágenes diagnósticas. En esta oportunidad, eh, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Martínez con su charla Sea de recto, decisión mesorrectal y aspectos técnicos en esta era en la que ya hemos venido hablando eh, de múltiples estudios de epidemiología y de terapia neoadyuvante que, que claramente ha ido cambiando y es tema de mucha investigación. Acá traemos algunos aspectos técnicos que son muy relevantes y claramente el doctor Martínez con su amplia experiencia nos los aclarará. El doctor Martínez es cirujano general del Hospital Militar Central y es cirujano y endoscopista colorectal del Hospital Militar Central en la Clínica Marley. Doctor, un placer, bienvenido. El auditorio es suyo. Gracias, Camilo. Trataré de hacer una visión integrada del manejo del cáncer de recto y en qué momento entra a tener un papel la cirugía y la cirugía de excisión mesorrectal como uno de los pilares de control locorregional de la enfermedad. La definición de recto, de acuerdo al país, de acuerdo al servicio, es muy heterogénea, no es una definición homogénea. Y a pesar de que teorizamos y teorizamos sobre el tema, no es fácil ponerse de acuerdo. Cuando usted oye profesores hablar de recto y comienzan a medir el tumor de recto desde el verge anal, desde el margen anal, usted dice, teorizamos, pero no aplicamos el concepto, porque el recto no arranca en el verge anal, ni el recto arranca en el borde de la nalga. Para algunos endoscopistas, entran y miden el tumor desde el borde de la nalga y eso no es el recto, ni el canal anal es el recto. El canal anal puede tener de 3, 2, 3, 6 centímetros. El tumor se debe comenzar a medir desde la unión anorrectal y no son tercios. Muy posiblemente no vamos a hablar de tercios y muchas veces no se tiene en cuenta el fondo de saco peritoneal para hablar de las zonas. No vamos a hablar de tercios, sino zonas del recto. Entonces, es lo mismo para un hombre que para una mujer. Hay que tener en cuenta estas estructuras. Entonces, nosotros en el recto hemos hecho una clasificación integrando todos los conceptos que aportan los diferentes servicios y países del mundo para el entendimiento de esta patología, y nosotros utilizamos el tacto rectal, la colonoscopia y la resonancia magnética, especialmente con el desarrollo del Mercury inglés. Entonces, hablamos del canal anal, que no es recto, el recto inferior, lo consideramos como ese recto difícil que están en los primeros 3 centímetros de la unión anorrectal. El recto medio, cogemos parte de lo que se consideraba el recto inferior, que son los de los 3 a los 5, y el recto medio de los 6 a los 8, ¿sí? Entonces, esto lo consideramos como una zona media del recto, y el recto superior de los 9 a los 14 centímetros lo consideramos como parte del sigmoide, o sea, ya lo manejamos como si fuera más colon, y se comporta oncológicamente muy parecido al colon. Entonces, realmente viene el recto medio, la zona media, que podríamos integrar estas dos, parte de la zona inferior y de la zona media, y dejaríamos este recto inferior de los primeros 3 centímetros, ¿sí?, como la zona más difícil de manejo y el mayor riesgo de recurrencia locorregional. Esta es una imagen endoscópica. Aquí tenemos las hemorroides, ¿sí?, la unión anorrectal, y aquí tenemos un tumor. Y vemos la distancia desde la unión anorrectal hasta el tumor y nos estamos imaginando por dónde podemos meter una línea de sección. También, si le ponemos agua al recto y tenemos el paciente acostado boca arriba o boca abajo, podemos saber si el tumor es anterior o posterior. Sabemos que los tumores de la cara anterior no están tan aislados con el mesorrecto y están más pegados a las estructuras pélvicas. Entonces es importante esta información endoscópica tenerla en cuenta para planear nuestra cirugía. Vienen también los conceptos de detector CUDO,
el japonés, que nos dice qué tumores son benignos y qué tumores son malignos, y sospecharlos de entrada y no intentar una resección local, ¿sí?, en tumores malignos de acuerdo al patrón glandular. Este patrón glandular ha sido muy útil y usted ve muchos errores en el manejo inicial de los tumores cuando no sospechan malignidad en unas lesiones, ¿sí? Esto el doctor Kikuchi ha sido enfático y ha sido muy claro que es una forma de predecir endoscópicamente antes de la histología la profundidad de invasión de un tumor. Estos tumores, por ejemplo, que están lisos, que han perdido patrón glandular, seguramente no hay que resecarlos, a pesar de ser muy pequeños, hay que tomar una decisión ya como un tumor que está infiltrando a la muscular propia del recto y que no debe ser manejado localmente sin un planeamiento oncológico adecuado. Ya vamos a ver la cantidad de terapias que hay para todo este tipo de lesiones. Tenemos también todos estos factores pronósticos histológicos que se habían más diferenciado: mucoproductor, invasión linfovascular, invasión perineural, el budding tumoral y los depósitos tumorales, para tomar decisiones y predecir la posibilidad de metástasis a ganglios linfáticos regionales. Estas son más o menos las estadísticas que siempre se han tenido para los T1, unas metástasis a ganglios regionales del 12%, para el T2 del 22%, T3 y T4 sin casi el 60% pueden tener metástasis a ganglios linfáticos regionales. Mire que esto es una proporción muy alta. Y para lesiones pediculadas que invaden solamente la submucosa, para los T1, depende de la profundidad de invasión. Mire que un N4, perdón, puede tener hasta casi un 25, comportarse casi como un T2, ¿sí? Y las lesiones sésiles también, las metástasis de ganglios regionales pueden ser tan altas como el 25%. O sea que esto ya no es una patología local, esto ya es una patología locorregional que hay que analizarle y oncológicamente tomar decisiones sobre cuál sería la mejor terapia. Entonces, con esta información inicial, nosotros le podemos decir al paciente: mire, usted va para una resección de esfínteres y una colostomía permanente, o usted va para un margen de sección que lo vamos a hacer por vía trasanal o lo vamos a hacer por vía abdominal. Si vamos a hacer una excisión completa del mesorrecto con un estoma intestinal, le vamos a quitar todo el recto, le vamos a hacer una anastomosis, pero lo vamos a dejar con una hilostomía temporal por 10, 12 semanas, 14 semanas, o va a ir una excisión parcial del mesorrecto sin estoma. Nosotros en muchos de estos casos les dejamos un tubito endonal. Entonces mire que esta clasificación del recto ya nos está permitiendo escoger terapias quirúrgicas. Entonces toda clasificación nos debe dar un pronóstico y pautas de manejo. Entonces esto puede ser útil para tomar decisiones. En los tumores del tercio inferior, el doctor Roulier, francés, él nos hablaba de tumores supraesfintéricos, los tumores a nivel de la unión anorrectal, los tumores intranales y los tumores que comprometían estructuras del músculo estriado, como podría ser el esfínter externo y el esfínter y el elevador del ano. Entonces, para cada una de estas invasiones, él proponía un tipo de cirugía. En esta era una ultra baja, aquí una resección parcial del esfínter interno, ¿sí? Resección parcial del esfínter interno, en estas intranales, ¿sí? Y en estas una resección con esfínteres, una resección abdominoperineal con sus variantes. Anteriormente, todo este tipo de tumores, ¿sí? Los tumores, solamente se preservaba el esfínter en los tumores supranales. Todos estos iban a resecciones abdominoperineales. Con esta nueva clasificación, solamente estamos llevando a resecciones abdominoperineales cuando hay invasión de los músculos estriados del elevador del ano o del esfínter anal externo. Y se pueden preservar los esfínteres con cirugías cuidadosamente hechas por vía trasanal, ¿sí? Hasta en un 67% de los casos. Entonces, los trabajos ingleses nos muestran que esos tumores de ese tercio inferior tienen un alto índice de que los márgenes de resección salgan positivos. Seguramente vamos a tener que utilizar terapias neoadyuvantes o neoadyuvantes totales para poder dar márgenes seguros de este tipo de lesiones. Ellos hicieron énfasis en que la resonancia magnética preoperatoria debe ser supremamente bien hecha para poder definir el plano de fascia mesorrectal aquí arriba o el plano, el plano interesfinteriano, ¿sí?
Cuando esta zona estaba comprometida, ¿sí? Como en este caso, aquí en este caso, esté comprometido este triangulito acá, que ellos lo logran ver adecuadamente, esos pacientes seguramente iban para resecciones abdominoperineales. Y lo mismo nos dividían, utilizando el fondo de saco peritoneal, los tumores de la zona superior, los tumores de la zona media y los tumores de la zona inferior. Esto ya lo han tocado los radiólogos en las charlas anteriores, solamente es para recordarlo que con esto podemos tomar decisiones sobre qué tipo de cirugía o qué tipo de terapia o estrategia terapéutica con radioquimiocirugía vamos a tomar. Este es el informe bien fundamentado que deben hacer los radiólogos. Yo a todos los radiólogos que puedo se los paso, le paso el artículo para que ellos me informen de esta manera y ojalá me siente con ellos a revisar los estudios. Los ganglios, cómo se pueden predecir que puedan ser malignos o no malignos, y todas las estructuras que vamos a encontrar vecinas al recto en sus diferentes zonas, ¿sí? Esto en radiología ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Y aquí tenemos un TNM, ¿sí? Para estratificar el tumor, y con su subdivisión en 4 el T3, TA, T3B, T3C y T3D, y sus distancias, y los que amenazan o no la fascia mesorrectal dependen de la distancia, pero sabemos que en la cara anterior esta distancia es mucho menor y muchas veces es mucho más difícil obtener tumores tempranos, T3 tempranos en la cara anterior. Y esto afecta de una manera importante la sobrevida global a 5 años, ¿sí? Mire cómo la baja en los T3C y en los T3D. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, tenemos unos riesgos preoperatorios que están dados inicialmente por una biopsia. Importante la inmunohistoquímica, ya lo vamos a ver en la inestabilidad microsatelital. Es importante hacer la inmunohistoquímica a todas estas piezas, la diferenciación, la invasión linfovascular, la invasión neural, ¿sí? Clasificar el TNM, ya sea clínico o con resonancia magnética, y si el paciente ha recibido radio, pues ponerle la Y y saber que es una estadificación con resonancia magnética. Los nodos los linfáticos pélvicos laterales, los márgenes de la fascia mesorrectal, la invasión vascular extramural. Importante que el radiólogo aprenda a reconocer este hallazgo de resonancia magnética, porque es un factor pronóstico muy importante en recurrencia locorregional y sistémica. Y el surco interesfintérico, porque al estar comprometido, como ya lo vimos en las imágenes anteriores, el surco interesfintérico, hay compromiso de los músculos estriados y muchas veces no se le puede preservar los esfínteres al paciente. En el posoperatorio no lo vamos a tocar, pero son factores parecidos que hay que mirar. Y de esta manera dividimos los pacientes con toda esta información que se ha construido en los últimos 40, 50 años. Son 50 años construyendo esta información para tener un poco más claro lo que tenemos que hacer. Entonces, los tempranos, seguramente con un CUDO 5i, seguramente son de manejo endoscópico o de manejo local por vía trasanal. Los tempranos los vamos a ver qué queremos, si una terapia quirúrgica oncológica total o ahorita en este momento hay terapias para estos tumores con radioquimioterapia y tratar de preservar el órgano, ¿sí? Que en este momento lo han explicado en las otras charlas, no vamos a entrar a definirlo, pero eso hay que discutirlo. Por eso estas decisiones tienen que ser tomadas entre el paciente, el oncólogo, radioterapista también, y el cirujano, sobre qué estrategia le vamos a brindar al paciente. Los intermedios posiblemente a futuro van a tener que ir a una terapia sistémica, ¿sí? Estos intermedios van a ir a terapia sistémica con solo quimioterapia. Posiblemente les podamos ahorrar la radioterapia pélvica, que aumenta los efectos y daña la función de los esfínteres anales y la parte de erección, eyaculación y toda esta parte funcional de los pacientes. Y seguramente estos tumores más avanzados, localmente avanzados, con factores de mal pronóstico, vamos a tener que utilizar las terapias de neoadjuvancia total, ya sean de inducción o de consolidación. Hemos visto a través de las charlas que las terapias de consolidación tienen una mejor respuesta patológica completa.
¿sí? En cuanto a recurrencia rocorregional y de pronto en sobrevida pueden ser muy similares, la inducción y la consolidación, pero en cuanto a respuesta patológica completa, cuando de pronto nos abocamos a preservar un órgano o a preservar el órgano, seguramente estas terapias de consolidación, o sea, terapias de quimioterapias dadas posterior a la radiación, esperando unos tiempos más largos, seguramente vamos a tener mejores respuestas. Entonces, mire que el factor, uno de los factores que ya mencioné, el recto inferior, mire que ya pone a la enfermedad como una enfermedad avanzada. Ya es un tumor que no se puede abordar de una manera tan sencilla. Y esto se lo enfatizo a los cirujanos jóvenes, que a veces uno quiere englobar el recto como si fuera una sola cosa y resulta que el recto, de acuerdo a sus zonas, zona inferior es la zona de mayor riesgo, la menos protegida por el mesorrecto, la que tiene menos colchón de grasa y seguramente la que tiene unos índices de recurrencia más altos como nos lo mostraron en los trabajos de Mercury. Entonces, la inestabilidad microsatelital debe ser de rutina. En nuestro hospital la hacemos de rutina y es importante porque vienen terapias, inmunoterapias que van a ser guiadas por este tipo de tumores, aunque es un porcentaje muy bajo de los tumores que tienen esa inestabilidad microsatelital. Cuando usted tiene una inmunohistoquímica, un MLH mutado y un BRAF, perdón, un MLH, generalmente es por un trastorno epigenético que se apaga el gen cuando se muta el BRAF. Entonces, esta es una forma de inestabilidad microsatelital que es somática, no es germinal, no es un síndrome de Lynch o un cáncer familiar, sino que es un cáncer de un porcentaje bajo, pero que va a tener una respuesta muy buena. Entonces, me permití hacer esta gráfica a través del tiempo de que la quimio sola, adyuvante, servía, la radioterapia adyuvante también servía, pero cuando se unían, funcionaban mejor. Daban mejor control locorregional y mejor control sistémico de la enfermedad. Después nos dimos cuenta que la radioquimioterapia de ciclo largo o la radioterapia única sin quimio de ciclo corto podrían ayudar, dadas antes de la cirugía, a un mejor control locorregional. Actualmente lo que está de moda es la TNT, ya lo dijimos, de consolidación o inducción, que ya lo hemos hablado sobre las ventajas de sus estrategias, que vamos a mirar qué población se beneficia de una o de otra, la inmunoterapia y la quimioterapia sola, no adyuvante. ¿Qué pacientes van a necesitar solamente quimioterapia? Y le tratamos de evitar la morbilidad de la radio pélvica, entendiendo que esta radio pélvica a veces la queremos minimizar, pero puede crear inclusive trastornos de erección y eyaculación, la sola radioterapia. Usted ve en los pacientes de próstata con solo radio y pueden tener trastornos de erección y eyaculación, o sea, no hay que minimizar sus secuelas. Y aquí tenemos que ver, con estas terapias, si vamos a ver una cirugía oncológica completa, a una cirugía local, ¿sí? O a una terapia de preservación de órgano en que no operaríamos el paciente. Entonces, todo esto hay que tenerlo en la cabeza, saber cifras, ¿sí? Para poder tomar las decisiones. Esto es lo mismo que les acabo de decir, un poquito más, abierto. Y estas terapias neoadyuvantes, en la que se da la quimio antes de la cirugía, la quimioterapia total antes de la cirugía y la quimio y la radio antes de la cirugía, tiene como objetivo manejar la enfermedad sistémica, las micrometástasis, una regresión tumoral locorregional más amplia, o sea que el tumor se logra en un porcentaje de solo radioquimio y cirugía en un 20%, y esto puede aumentar a un 36%, incluso algunos trabajos están hablando del 50% de respuestas completas. La preservación de los órganos, de no necesitar la resección del recto, no necesitar un estoma en caso de una cirugía, y los resultados oncológicos de sobrevida, aunque no se han demostrado en muchos de los trabajos, hay algunos trabajos que ya comienzan a ver que esto sí va a repercutir en mejores tasas de sobrevida y sobrevida libre de enfermedad. Bueno, en cuanto a la inmunoterapia, les voy a decir dos palabras. En este trabajo de la doctora Andrea Serek del Memorial, ella tenía 16 pacientes, 12 completaron la terapia por 6 meses y esos 12 hicieron respuesta
clínica completa de la enfermedad. El trabajo ya muestra que con solo inmunoterapia para los de inestabilidad microsatelital tienen una respuesta sin cirugía, sin radiación, solamente con inmunoterapia. Y esto puede abrirnos ya de que muchos de los tumores no van a ser quirúrgicos en este momento. Este es uno de los esquemas propuestos para inmunoterapia. Y generalmente son terapias largas de 6 meses. Esto es lo que han mostrado ellos en estos trabajos. Y la quimio sin radioterapia, están buscando la población adecuada en la cual se pueda llevar el paciente a cirugía con solo quimio sin irradiar el recto para mejorar la función de los pacientes sin deteriorar el control oncológico de las lesiones. Este trabajo Prospect parece que eso va a ser posible para una población seleccionada. Estos son los tipos de cirugía que ya los esbocé. Para la zona del recto medio, no mire que no hablo de tercio, sino el recto medio, seguramente podemos hacer cirugía preservadora de esfínteres, definiendo el margen por vía abdominal, ¿sí? Con técnicas de doble grapado o con jareta, ¿sí? Con o sin ileostomía. Y las del tercio inferior, con cirugías preservadoras de esfínteres, una colorectal ultrabaja o una mucosectomía del tercio superior del canal anal, resección parcial o total del esfínter anal interno, con diferentes técnicas de anastomosis, que el pull-through, la coloanal manual, la ultrabaja, la colorectal ultrabaja, y las resecciones de esfínteres cuando es necesario y no se pueden dar márgenes adecuados. Esto es el esquema de los tipos. Este es el esfínter interno, el esfínter externo, el elevador del ano, y los tipos de cirugía resumidos de lo que acabo de decir. Importante este concepto que viene desde el 66 por el doctor Guinel, y él hablaba que los tumores muy grandes o circunferenciales podían bloquear los linfáticos, podía producir un bloqueo linfático, y ya el flujo linfático no iba centrípetamente hacia la mesentérica inferior, sino podía derivarse por los linfáticos laterales. Y entonces podía dar metástasis a los linfáticos laterales. Y lo mismo podía pasar un esparcimiento de la enfermedad por la pared del recto, y esto hacía que los márgenes de sección tuvieran que ser mucho más amplios. Tengamos esto en cuenta cuando estemos pensando en tumores de recto que no podemos dar más de 2 centímetros de margen. Posiblemente sea prudente utilizar una radioterapia para regresar el tumor. Los tumores se regresan como cuando se está secando un charco. Lo más periférico comienza a secarse y va quedando como el núcleo central vivo. Entonces, los tumores se alejan de la periferia, se van centrando y seguramente nos va a permitir dar un margen más seguro a pesar de tener distancias menores a 2 centímetros. Este es un tumor que definitivamente en recto y medio e inferior debe ir a una radioterapia para regresarlo. Tumores más pequeños, pues depende de lo que se discuta con el oncólogo o con el paciente, pues se puede escoger la terapia. Y vemos cómo la radioquimioterapia y estos tumores de bordes muy vivos, activos, cómo regresan, quedan bordes inactivos, úlceras cicatriciales, células aturdidas, que seguramente no se van a sembrar tan fácilmente durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, todo esto son ventajas de las terapias neoadyuvantes. El doctor Hill, desde el 79, mire que estamos hablando casi más de 40 años, comenzó a desarrollar el concepto de la excisión completa del mesorrecto. Aquí tenemos el sacrocoxis, el mesorrecto, la fascia de Waldeyer, o fascia rectal, la fascia rectosacra, ¿sí? Y aquí, mire que aquí no hay mesorrecto. Aquí está el mesorrecto, aquí no hay mesorrecto. Aquí lo vemos mejor. Mire que es una parte del recto que no tiene este colchón de grasa, y nada, es un tumor que sea un T2 y llegue, compromete toda la muscular, seguramente ya está muy cerca a los tejidos vecinos. Este Waldeyer es un punto clave para los cirujanos del grupo que están conectados ahora para tener en cuenta en nuestras cirugías. El doctor Hill desde el 79 comenzó, es un doctor inglés que nos habló y nos cambió un paradigma, que él decía que los ganglios del mesorrecto no viajaban a través del piso pélvico y invadían las fosas isquioanales. Esto era una de las paradigmas que se tenía por lo que se hacía tanta abdominoperineal. Tumores bajos del recto medio e inferior iban a abdominoperineal. Él dijo que esos estaban metidos en una bolsa y que era muy fácil, resecando
por la fascia mesorrectal, por el plano sagrado de Hill, seguramente se pueden sacar todos los ganglios sin necesidad de hacer resección de esfínteres y sin índices altos de recurrencia locorregional. Esto fue una verdad, pero tiene otras patas que le nacen al cojo, como dicen, y es que estos ganglios linfáticos laterales de la hemorroidal media y de la hemorroidal inferior, para tumores bajos, pueden ser vías de drenaje linfático, ¿sí? Que no van a estar incluidas en esta excisión completa del mesorrecto. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, y actualmente estos nódulos linfáticos laterales han cobrado un valor, y ya no es solamente la excisión completa del mesorrecto, sino que hay que valorar estos otros ganglios, ¿sí? Y comenzaron estos trabajos desde el 2017, 2019, y actualmente no es el foco de la charla, pero seguramente hay que tenerlos en cuenta cuando estemos leyendo la resonancia magnética de la pelvis, y saber si tenemos el suficiente entrenamiento para hacerle un manejo quirúrgico a este tipo de ganglios, o si vamos con una neoadyuvancia pélvica y mirar a ver cómo responden estos ganglios para saber si se pueden o no se pueden resecar quirúrgicamente. Esta es una cirugía mórbida que requiere un entrenamiento especial. Seguramente tenemos que hacer un entrenamiento especial para pasear estos ganglios, resecar estos ganglios de esta zona. Lo mismo, la invasión de la venosa transmural también es un factor pronóstico que hace que tengamos que tomar estrategias previas antes de meternos directamente a una cirugía. Entonces, los objetivos quirúrgicos son el control locorregional del cáncer, el control sistémico del cáncer, preservar los esfínteres renales y la continencia fecal, no solamente de la cirugía, sino también de la radiación, secuelas de la radiación, evitando seguramente que demos radiación posoperatoria sobre una asa que ya bajamos y la vamos a dejar irradiada. Es preferible a veces irradiar previamente, resecar el tejido irradiado y meter una asa que no esté irradiada en la anastomosis, ¿sí? Entonces, todo esto, el cirujano tiene que crear su estrategia. Preservar la función de erección, eyaculación y la micción, conociendo anatómicamente esta zona. Estrategias para evitar las dehiscencias en técnicas quirúrgicas, las voy a mencionar rápidamente porque sabemos que hay fellows y residentes de cirugía general y colorectales que seguramente son detalles muy viejos, pero que esto hay que hablarlo y hablarlo para poder mejorar resultados. Y evitar las reintervenciones. Muchas veces un estoma evita que usted reintervenga a un paciente. Puede que no evite una filtración, pero sí evita una filtración grave y una reintervención de los pacientes. Entonces, la anatomía, los cirujanos mayores como el doctor Hill, el doctor Schurz, el doctor Facio, eran enfáticos en que teníamos que dominar esta anatomía neurológica de la pelvis, ¿sí? Esta anatomía neurológica de la pelvis ya casi se ve tal cual en la resonancia magnética. La resonancia magnética nos da una resolución cuando hacemos los focos centrados sin ver las cabezas femorales, sino bien centrados sobre el recto. Vemos hasta dónde va el recto con relación a la fascia mesorrectal, a las vesículas seminales, ¿sí? A todas estas estructuras amenazadas que nos hacen planear de una manera mejor la cirugía. Entonces, él tenía como unos pasos que era la movilización del ángulo esplénico. En los trabajos iniciales siempre lo describía, nosotros lo hacemos de esa manera, siempre movilizamos el ángulo esplénico. Algunos cirujanos no lo hacen, pero para nosotros siempre arrancamos por ahí. La desligadura de la vena mesentérica inferior, la leviración cortante del recto, no son disecciones rojas, sino cortantes. La sección de los vasos rectales medios, así sea laparoscópica o por robot, es cortante. La visualización de los hiatos de los elevadores y la eliminación completa del recto y su mesorrecto, ¿sí? Los puntos resaltados, el rojo son los que le voy a resaltar entonces, cuando yo exteriorizo el recto, ya lo vamos a ver en una foto, el recto y el sigmoide, tengo que, antes de cortar y definir la línea de sección, tengo que definir que me queden 1 o 2 traveses de dedo por debajo del borde inferior del pubis. Esto me garantiza que la anastomosis baja sin tracción, ¿sí? Que los vasos marginales estén íntegros y no vaya a quedar isquémico, ¿sí? Solo limpiar la grasa, cuando uno pone el yunque, solo limpiar la grasa del borde, no excederse en la devascularización o la limpieza de todo, sino hasta el borde, para que no quede isquémico. Y al bajar la anastomosis,
yo llego al ángulo de trades, cojo con una pinza el borde del peritoneo del mesocolon descendente y me vengo por ese mesocolon llevándolo hasta la anastomosis para que no me vaya a quedar una anastomosis rotada. Entonces es muy importante que no vaya a quedar una anastomosis rotada porque el paciente se obstruye. Que no quede tracción en el mesocolon, que las coloanales y ultrabajas van con una ileostomía nasal. Esto era un estándar desde el 92, el doctor Víctor Facio, antes de que hubieran publicaciones de eso, él siempre decía que las anastomosis a menos de 5 centímetros de la unión anorrectal debían ir derivadas y solamente las anastomosis por encima de esto iban sin derivación. Nosotros, personalmente, tal vez con William comenzamos a hacer unos casos con colocación del tubo endoanal, William Sánchez, y comenzamos a ver que era una manera de proteger la anastomosis. Algunos creen, otros no creen en esto, pero a nosotros se nos volvió un paradigma en el manejo de estas anastomosis del tercio medio del recto. Entonces, al movilizar, siempre hacemos una incisión suprapúbica del lado derecho, exteriorizamos y medimos que esta línea de sección esté 2 centímetros, 2 traveses de dedo por debajo del borde inferior del pubis. Esto nos garantiza que no va a haber tracción, ¿sí? El mesorrecto bien disecado, los vasos bien disecados, y al limpiar sobre el yunque, no excedernos de este borde, limpiar aquí. Si vemos un divertículo con el mismo punto de prolene, lo llevamos a la línea media al yunque, hacia el yunque, para que no va a quedar en la línea de grapas. Entonces, estos son detalles técnicos para la gente que está comenzando. Para la parte abdominal, operamos del lado derecho para soltar el ángulo esplénico, el descendente del sigmoide, lado derecho. Y para la parte pélvica nos vamos a la cabecera del paciente y abordamos la pelvis desde la cabecera del paciente con el monitor hacia el muslo derecho, que quede fácil. De esa manera, el ayudante va a tener 2 manos. Mire, utilizamos 6 puertos. El ayudante va a tener 2 manos para tenernos. Nosotros vamos a operar desde estos 2 puertos y va a ser muy fácil entrar de frente sobre la pelvis. De esa manera operan los ginecólogos, de esa manera operan los urólogos, ¿sí? Porque es muy fácil ver de frente la pelvis y coge uno más fácil los planos desde esa vía. Los márgenes de sección son seguros desde los 2 centímetros. Mire que las líneas de recurrencia son seguros, pero cuando estamos en el tercio inferior del recto, que no es fácil dar este margen de 4 centímetros, seguramente necesitamos la neoadyuvancia, ¿sí? Para dar márgenes de 1 centímetro, hasta 1 centímetro o inclusive hasta un poco menos, con certeza de que no haya una recurrencia locorregional. El doctor Facio, en el 98, dividió también que los tumores del tercio superior no necesitaban una excisión completa del mesorrecto, no necesitábamos ir hasta el piso pélvico, y con un margen de 4 o 5 centímetros podíamos hacer una excisión parcial del mesorrecto segura de no tener índices altos de recurrencia locorregional. Este margen, preservar estos 5 o 7 centímetros de recto son claves para evitar el síndrome de resección anterior, que es muy molesto en los pacientes. Entonces, mientras que usted pueda preservar esos 4 o 5 centímetros de recto, seguramente la función del paciente va a ser mucho mejor. No tener el defecto en cuña o en cono, que es resecar el mesorrecto de esta manera, sino entrar de manera así, completamente perpendicular al recto, para cortar completamente el mesorrecto y sacarlo de manera completa, ¿sí? Que vaya esto vaya completamente recto. En cuanto el margen circunferencial, es muy importante que esté íntegro, ¿sí? Y que esté respetado por lo menos 1 milímetro. Cuando vemos que cuando se tiene un margen de circunferencial menor de 1 milímetro, mire que la recurrencia locorregional sube al 22 y las metástasis al 40, mientras que subimos 2, de 6 a 10, de más de 2 milímetros, mire que las recurrencias se mantienen muy parecidas, menos del 5%. Entonces, este margen de seguridad mayor de 2 milímetros es clave. Y para eso, para poderlo medir, tenemos que sacar un mesorrecto liso, no así destruido, ni peluqueado, ni despelucado, en que se vea la muscular del recto, porque ya no se puede garantizar ese margen circunferencial. El doctor Kim, coreano, nos hablaba que es muy importante los equipos quirúrgicos, que tengamos un ayudante
ojalá otro cirujano colorectal que nos sepa presentar, que nos sepa separar. Porque él decía que cuando uno estaba complicado en una cirugía y generalmente iba por un plano equivocado o no tenía una adecuada exposición o las dos a la vez. Entonces es muy importante conformar equipos quirúrgicos, sobre todo en esta cirugía pélvica de tercio medio y tercio inferior del recto. Bueno, la parte anatómica, conocer, yo creo que más fácil es que tengan las referencias de estos artículos porque les voy a explicar cosas así porque ya está larga la charla para mostrar cómo necesitamos conocer muy bien la anatomía de las fascias para poder ir por los planos embriológicos. Entonces, estos planos embriológicos tenemos una fascia supraperitoneal profunda y supraperitoneal superficial. ¿Qué estructuras van entre estas dos fascias? ¿Sí? ¿Dónde van los vasos? ¿Dónde van los ureteres? ¿Dónde van los nervios? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, sabemos qué nos vamos a encontrar y qué tenemos que preservar. Si preservamos la fascia supraperitoneal profunda, seguramente no vamos a apelar el uréter, no vamos a apelar los gonadales, no vamos a apelar estos vasos. Si usted ya está metido y está denudando el uréter, denudando los vasos, es porque rompió esta barrera anatómica o plano embriológico. ¿Sí? Cuando cogemos la mesentérica inferior, muy importante este nervio, dejar 1 centímetro para no dañar esta parte simpática, esta inervación simpática, dejar un muñoncito de 1 centímetro y dejar atrás que van a conformar los nervios hipogástricos. ¿Sí? Eso es un detalle técnico importante para garantizar función en los pacientes. Conocer cómo van las fascias, cómo el mesocolon transverso tiene una hoja ventral y una hoja dorsal, y cómo vamos a ver el cuerpo y la cola del páncreas cuando estamos soltando el ángulo esplénico. Entonces, esta anatomía es clave conocerla. Un cirujano bien entrenado debe preservar la función de erección y eyaculación en cerca del 80-90% de los casos. Eso era una de las metas en cirugía abierta que el doctor Facio tenía, y él trataba de que sus pacientes quedaran funcionalmente bien de la parte de erección y eyaculación en la cirugía pélvica. El doctor Church, mire que desde el 87 tiene un trabajo de anatomía de pelvis espectacular. El doctor Church fue uno de los profesores que me recibió en la Cleveland Clinic, excelente docente, excelente persona, excelente cirujano. Y mire esta publicación que da con lujo de detalles esta anatomía neurológica de los nervios somáticos, de los nervios simpáticos y parasimpáticos, ¿sí? Cómo se conforman, ¿sí? Los nervios hipogástricos. Vamos aquí a mostrar todas las estructuras que deberíamos conocer y aprender a buscar. El plejo mesentérico inferior, el nervio simpático preaórticos, los plejos hipogástricos superiores, el nervio hipogástrico, el plejo hipogástrico inferior y plejo pélvico, el nervio esplénico, los paquetes neurovasculares de Welch, el nervio cavernoso anterior y los nervios del ligamento lateral del recto. Entonces, todas estas estructuras están perfectamente descritas en estos dos trabajos. Yo creo que se los voy a mostrar así a vuelo de pájaro para no alargar más. Son estructuras complejas, pero sabemos que la parte simpática que viene por la cara anterior de la columna a formar de T12 a L2, el plejo aórtico, el nervio hipogástrico y el plejo pelviano, tienen que ver con la eyaculación y con la continencia. Y el parasimpático de C2, C4 y los nervios presacros van a quedar los nervios presacros para la erección y la micción. Entonces, hay puntos críticos en la parte superior de la pelvis y en la parte inferior de la pelvis que el cirujano experimentado logra evitar. Entonces, aquí viene el plejo hipogástrico superior, aquí al origen, a los nervios hipogástricos, ¿sí? Aquí llegan a formar el plejo hipogástrico inferior. Aquí ya se une la parte simpática con la parasimpática y van los nervios de Welch que van hacia, ya lo vamos a ver en esa parte al ladito de las vesículas seminales, y cómo entran por el ligamento lateral los nervios para tratar de evitar estas estructuras. Mire las fascias,
Si usted ya está pelando el nervio y lo levantó, quiere decir que rompió esta fascia supraesternal profunda. Entonces, este nervio debe quedar afuerita e ir por el plano sagrado de Hill. Todo esto, estudiando la anatomía, uno cree que no, pero cuando uno estudia la anatomía comienza a ver más. Comienza a ver más en cirugía, porque al conocer la anatomía, la comienza a buscar y la comienza a encontrar. Mira aquí cómo el Wells y salen los vasos que entran directamente al recto. Aquí este es el plano de sección en la parte más baja del recto. Endoscópicamente, laparoscópicamente, mire la arteria mesentérica inferior, la arteria ventrícula inferior, y cómo preservamos todos estos nervios acá atrás, seccionando 1 o 2 centímetros por arriba del nacimiento de esta arteria. Aquí vemos el nervio hipogástrico y cómo descienden hacia la pelvis todos estos nervios preservados. ¿Sí? Mire los parasimpáticos sacros, mire cómo se ven aquí entrando lateralmente al recto, ¿sí? Y cómo los nervios pudendos que vienen por la parte de afuera del piso pélvico, aquí lo vamos a ver el piso pélvico, aquí como están acá, aquí, y como en una resección abdominoperineal podemos dañar estos nervios pudendos. Yo creo que en general quería mostrar cómo enfocar la cirugía de la pelvis teniendo en cuenta aspectos anatómicos, aspectos de radioquimioterapia, aspectos de mal y buen pronóstico de los tumores. Es un conocimiento complejo que se ha ido construyendo al cabo de unos 40, 50 años, pero que al integrarlos hace que podamos tomar las mejores decisiones. Muchas gracias.